I said, back in your cages! I wanna take my time to make my decisions. Change my mind for no damn reason. I'm riding so low. I'm feeling so low. Break me down, but I won't be in prison. I hold my ground till my heart stops beating. I'm riding so low. I'm feeling so low. You tell me you need. AMT Capítulo 1. Encuentro. Pof. Yo sé que no nací así a pesar de que mi mente me diga a lo contrario, yo no nací en este lugar, ni pertenecía a este lugar en primer lugar, un lugar donde solamente se puede ver un mar blanco recorriendo toda la tierra que era compuesto de arena haciendo esa ilusión, aquí no nacía nada ni un solo fruto, solamente se podía ver los cadáveres de lo que podría decirse que fueron grandes árboles y vivos, ahora solamente eran troncos esqueléticos. De un color azulado y pálido listos para morir, pero por más irónico que pareciera ellos nunca caían a pesar de todo, este lugar se identificaba por algo, siempre era de noche y esa luna era lo que causaba que todo se iluminara, si no todo sería una completa oscuridad. Es algo irónico que este lugar era iluminado por una luna en vez de por un sol. Yo no recuerdo cómo era, yo solamente recuerdo que primer nombre era 3 sílabas y el segundo eran 4 sílabas, que siempre decía que significaba el primer guardián era algo por estilo, ni yo mismo recuerdo mi propio nombre. No sé cuánto tiempo llevo vagando por este lugar o cuando llegué, solamente cada vez que caminaba me encontraba con unos monstruos parecían querer devorarme, pero yo con un simple golpe podía destruirlos con facilidad. Ahora que lo pienso, siempre fui más pequeño que esos monstruos y sin embargo era más fuerte que nadie. Nunca cambió mi apariencia tanto de la humanoide como otros más fuertes que me encontré, pero yo rápidamente podía vencerlos. No sé quién soy ni por qué ando aquí, ni por qué lucho, simplemente me guío por mi instinto, tal vez así pueda encontrar la respuesta. Hace poco vencí a otro que tenía un extraño dibujo, parecía una fresa. Fresa, eso suena a Ichigo, eso sonó bastante familiar, será el nombre de alguien que conocí, eso espero. O al menos que no sea mi nombre, sonaría bastante ridículo a menos que tuviera otro significado. Ahora que lo pienso, ¿acaso Mori? Porque cada vez que sueño con sombras luchando entre sí, sombras derrotándose entre sí, y en la última parte una sombra muriendo terriblemente a manos de alguien. Nunca supe quiénes eran esas sombras, ni quién era esa que murió, ni quién fue el que la mató, no lo sabía, simplemente seguía caminando por todo este lugar sin importar que tal vez sea un deambulante eterno o un vigilante eterno, quién sabe, en verdad incluso creo sonar demasiado despreocupado, tal vez. Fin del POV. Mientras cerca de ahí se ve como una ser, parecido a una serpiente larga y delgada, recorriendo las arenas como si fuera un pez en el agua, mientras se veía que tenía una mirada algo de frustración. Dios, comprendo que Arribel-sama prefiera que busque un refugio temporal, pero porque se fue de cacería con la bola de pelos y la cuernuda, comprendo que yo ya devoré a varias presas hoy, pero no es justo. Decía la serpiente quejándose de que su líder, ahora estaba de cacería de otros adjuntas y Gillian por los alrededores mientras ella buscaba un refugio. Lentamente ella vio un gran árbol marchito, pero vio como estaba abierto un lado como si fuera una entrada y lentamente se deslizó adentro. Parecía el interior del árbol hueco, bastante cómodo como una cueva. Entonces miró alrededor pareciendo ahora feliz por su descubrimiento, pero al notar algo que la aterró, se quedó paralizada volviendo a pasar su mirada y ahí encontró con la espalda apoyada a una pared. Era un ser totalmente blanco con detalles rojos como líneas pasando por sus brazos y haciéndose más grandes en su pecho, que estaba con un gigantesco agujero. Se puede ver que su brazo izquierdo era como una garra y el otro brazo estaba cubierto con algo que parecía una túnica negra con bordes blancos y en el interior rojo. Parecía que tenía pedazos de esa túnica por la muñeca de su brazo, descubierto por su cintura cayendo, pero estaba rota y muy desgarrada. Su rostro, a pesar de que él parecía dormido, parecía peligroso a simple vista. Se notaban
Sus dientes y sus ojos oscuros como la de una máscara tétrica con dos líneas rojas verticales cruzando por donde están los ojos y volviéndose más delgadas para recorrer un par de cuernos que sobresalían de su cabeza, se notó como una larga cabellera de color naranja caía por la espalda de su cabeza y pasaba un poco más de la mitad de la espalda. La serpiente estaba petrificada a pesar de que no se notara por su apariencia mientras se quedaba mirándolo. Un Bastor de aquí. Creí que solamente había por esta zona a Ribel-sama, pero esto es peligroso. Tengo que irme antes de que despierte. Estaba dispuesta a irse cuando oyó una voz tétrica. ¿Vienes a tratar de matarme? Decía una voz, sonaba joven pero algo distorsionada, pero algo que hizo que la serpiente se sorprendiera es que no era la voz de un depredador, sino más bien de un ser más calmado. Era algo que le sorprendía a la serpiente. Pero entonces la voz volvió a hablar, ¿viniste a atacarme? Esta vez era una pregunta parecida y a la vez diferente, pero entonces la serpiente rápidamente negó la cabeza. En eso el Bastor Lord que había estado levantando la mirada para mirarla volvió a bajarla como si de repente empezara a tratar de dormir. Ese soy Sun-san, ¿y tú quién eres? Decía la serpiente adjuchas, pero en ese momento solamente parecía ignorarla. La serpiente, a pesar de su temor, dijo en un tono más alto como si se enojara, oye, te acabo de preguntar cómo te... No te respondí porque no lo sé, yo no tengo nombre, decía el Oyou de pelo naranja mientras levantó la vista, si no vienes a pelear puedes quedarte tanto como quieras. Ahí se ponía de pie mientras caminó, la serpiente estaba temblando del miedo, él iba hacia ella, que le iba a hacer, se la iba a devorar ahora a Ribel y las demás no estaban, ese estaba en peligro, pero ahí vio como el Basto Lord le pasó de largo por un lado mientras caminó hacia un árbol más pequeño pero perfecto para una persona y de un zarpazo rompió la parte externa haciendo una entrada como en el árbol que estaba mientras entró en ese árbol con la total tranquilidad del mundo. La serpiente se había quedado parada, ahí rápidamente recuerda que cuando encontrara un refugio debía hacer una señal con un cero, ella rápidamente cargó energía apuntando hacia el cielo y disparando el cero de un color algo peculiar. Pero ella solamente después de disparar se quedó mirando al árbol donde se había quedado el Basto Lord para luego entrar en el más amplio, se había quedado confundida, si él era mayor que ella, más poderoso, porque no la devoró, tal vez él es como a Ribel. Poco a poco recostada dentro del árbol se quedó dormida. Oye Sun-san. Sun-san. La serpiente oía escasamente un sonido hasta que sintió como una pata de león y una pierna de una cierva haciendo que ella se alarmara, pero entonces se enojara porque sus dos amigas la habían despertado así. Apache, Rose. No hagan eso. Decía ella quejándose mientras le daba un golpe en la cabeza a un adjucha parecido a un ciervo con una cabeza blanca y otra que parecía una leona, haciendo que ambas estuvieran a punto de gritar. Silencio. Decía una voz un poco más madura mientras se vio en la entrada, parecía algo escondida como si observara disimuladamente algo, era una mujer o más bien tenía la apariencia de una, pero estaba cubierta en sus piernas como en sus brazos de una armadura blanca a la parte de su vientre hasta sus pechos y un poco más arriba parecía una piel de color azul pálido con su boca cubierta con una máscara que mostraba los clásicos dientes de un Oyou y su frente era parte de su armadura igual, pero era extraño, sus ojos estaban al descubierto mostrando ojos fríos color azulado y piel morena oscura, su cabeza se podía apreciar muy bien su cabellera rubia y uno de sus brazos, en vez de ser un simple brazo parecía una gran espada unida a su brazo, era la Basto Lord y líder del grupo de Sun-san, Tierra Ribel. ¿Qué sucede? Decía Sun-san acercándose para mirar al igual que Rose y Apache mientras miraban ahí, había un grupo de adjuchas. Al menos 5 de ellos, mientras se veía que uno de ellos parecía bastante quemado por uno de sus hombros, pero en ese momento notaron algo, a pesar de que los grupos de adjuchas eran comunes, ellos parecían tener una marca de una corona, eso significaba que eran parte del ejército del rey del hueco mundo Barragán. Son parte del ejército de Barragán TSK. Justo cuando creíamos que no los volveríamos a ver, decía Apache enojada mientras Rose compartía su estado de ánimo, pero Ribel permaneció en silencio como si hubiera detectado algo. Sun-san, ¿qué te pasa? Estás muy callada. En efecto, ella estaba callada en este momento al mirar ese árbol al que los adjuchas de Barragán estaban dirigiéndose. Ese árbol ahí está.
decía la serpiente antes de que fuera interrumpida por el adjucha quemado gritando al árbol. Has causado muchos problemas al rey del hueco mundo, Barragán. Sal de ahí y enfréntate como un guerrero, decía ese hueco que parecía un toro humanoide blanco. Pero en ese momento se pudo ver como una sombra empezaba a salir de aquel árbol notándose primero sus cuernos. Y luego el resto de él, en efecto, era el vasto lord de pelinaranjado que Sun-san había visto y seguramente Arribel lo sintió. Rose y Apache al mirar al Ollou pelinaranjado empezaron a sudar y temblar ligeramente, como no pudieron sentirlo, era vasto lord justamente a su lado. Veo que al fin decidiste aparecer cobarde. Ahora tienes dos opciones. Morir a nuestras manos o unirte al gran rey. Y ahora decí, el Ollou se quedó callado al mirar que ahora el pelinaranjado estaba al frente de él mirándolo fríamente y cuando pudo ver a sus demás compañeros estaban temblando del miedo ante la presencia de él, a pesar de ser unos adjuchas, él era un bastolorde, era como comparar una hormiga con un elefante. Sinceramente no quiero pelear con ustedes así que váyanse, decía el Ollou de cabellos naranja mientras se quedaba mirando fijamente al adjucha que lo había amenazado. Pero en ese momento uno del grupo de Ollou tratando de atacarlo pero el pelinaranjado tomó de la cabeza a Ollou y lo lanzó lejos haciendo que terminara algo herido. Se los diré una vez más váyanse, decía ahora en un tono más frío claramente el Ollou que estaba aún quemado no se inmutó mientras notó como energía empezaba a formarse entre los cuernos del pelinaranjado, haciendo que temiera por su vida mientras el grupo que lo acompañaba a ese adjucha huyeron despavoridos al ver con la facilidad que él lanzó a uno de los suyos pero antes de que él pudiera huir el vasto lord de murmuró, apuntó sus cuernos hacia el adjucha y de un simple disparo lo borró instantáneamente desintegrándolo. Es poderoso, decía Arribel fríamente mirando como el pelinaranja después de haber eliminado a ese Ollou, volteó hacia ellas, lo cual a la morena, a la leona y a la cierva se quedaron completamente quietas y tensas, pero extrañamente a la serpiente no le causó tanto impacto como cuando lo conoció él solamente caminó un poco hasta estar una distancia segura y entonces habló en un tono calmado. Ahora que esos Ollou llegaron hasta aquí seguramente vendrán, mas este lugar no será más un lugar tranquilo, será mejor que se vayan a otro lado, eso dejó fuera de lugar a las 4 pero Arribel desconfiada se puso en guardia. ¿Por qué no actúas como ellos? Pudiste lanzar a ese adjucha con tanta facilidad, además eres muy extraño a pesar de que fácilmente les pudiste ganar no los eliminaste ¿por qué? Decía la rubia mirando al arrancar pelinaranja que se había quedado mirándola fijamente y respondió. Simplemente prefiero evitar eso incluso aunque sea mi propio instinto no me agrada entrar en peleas inútiles por lo que veo ustedes no son como esos tipos que trataron de atacarme hace un momento, empezó a caminar hasta estar tan cerca que pasó a un lado de Arribel y su grupo, haciendo que ellos se quedaran mirando fijamente a pesar de no bajar la guardia sintieron una especie de aura tranquila alrededor de él, normalmente todos los arrancas que habían visto a ese tipo de arrancar como ellas como presas fáciles o presas para devorar. ¿Quién eres? Preguntó Sun-san volviendo a hacerle la pregunta del día anterior mientras él volteó ligeramente al mirar a la serpiente. Eres Sun-san ¿verdad? Decía el vasto lorde masculino tratando de decir bien su nombre con tranquilidad, creí ya haberte respondido eso supongo que nos veremos en otro momento o tal vez un adiós, decía él como si fuera una cosa de un día para otro pero extrañamente sonó un leve tono de melancolía en su voz mientras empezó a seguir caminando hacia una dirección. ¿Ya lo conociste? Preguntó Apache curiosa al ver a su amiga serpiente pensativa. Cuando encontré este árbol, él estaba adentro, a pesar de estar sola él no tenía ninguna intención de atacarme ni nada de eso más bien dejó este lugar para nosotros no sé quién es él porque él ni siquiera sabe quién es él, decía la serpiente seria mientras se quedaba mirando cómo el Ollou se iba alejando lentamente caminando, ahora Arribel quedaba mirando hacia el vasto lorde que acababa de conocer mientras lentamente ella empezaba a caminar en su misma dirección. Oye Arribel-sama ¿a dónde va? Decía Rose mirando como la líder de su grupo iba en esa dirección la misma que ese arrancar que acababan de conocer. ¿Ya oíste a este vasto lord de esos Ollou? Son por parte de Barragán van a venir hacia aquí ya hemos tenido problemas con el grupo de él, decía Arribel, había
Sentido una leve corazonada que tal vez ese Ollou de cabellos naranja no era un mentiroso o al menos no era como tipos como Barranga, si fuese de ese tipo, incluso con el tiempo de poder que tenía pareciera tener todo lo suficiente para ser arrogante pero él no lo hacía, ni siquiera sabía su nombre, era como si... Lo pensamos bien, no era muy diferente a ella, pero no quería confiarse por el momento. En ese momento Sun San se deslizó hacia el lado de Arribel con la intención de seguir a Pelinaranjado también. En ese momento, Rose y Apache solamente se miraron y decidieron seguirlos con poca confianza a su grupo. Arribel Pof. Ha pasado algún tiempo en el que hemos seguido a ese vasto lorde, es sumamente extraño a pesar de saber de que lo estamos siguiendo. Él sigue caminando como si no le importara que le siguiéramos, era algo extraño, sinceramente no era la actitud normal de un Ollou, él simplemente no parecía del todo interesado en nosotras, pero aunque fuera extraño cuando decidíamos en buscar un refugio, después de un momento, podíamos ver un cero en el cielo, era la señal de que alguien había encontrado un refugio, pero en cuando vimos era el mismo vasto lorde que hemos estado siguiendo, mientras donde estaba había una especie de árbol más amplio. Que se veía que cuando dio un zarpazo ese árbol tenía una leve colina de bajada, casi como si formara unas escaleras naturales, mientras cuando vio que yo llegué primero que nadie, entonces solamente sentí su mirada fría un momento, pero aunque dijera que fuera una mirada fría no lo era, era tranquila. Apacible, cubierto con una máscara tétrica y sus ojos brillantes de color amarillo, él solamente se me quedó mirando un momento antes de ir a sentarse a un lado de la entrada del árbol como si él quisiera cuidarla. Yo al principio pensé que era una trampa, así que cortantemente le dije: si nos ofreces ese lugar, ¿por qué no entras tú primero? Fue lo que dije en un tono frío mientras él lentamente se ponía de pie y caminó al interior bajando, luego yo empecé a seguirlo mientras se vio como una gran cueva debajo del árbol. Muy amplia y cómoda a decir de verdad, pero cuando me di cuenta él ya se iba pasando a un lado mío, pareciera que solamente entró para mostrarme que no era una trampa, pero en eso solamente le digo: si quieres puedes quedarte aunque sea un tiempo. Tal vez sea un momento de conciencia o simplemente lástima, porque he pasado en la búsqueda de refugios bastante tiempo, haciendo que me cansara más de lo que podía descansar y casi eso me cuesta la vida. Él en silencio se fue a una de las partes más alejadas, apoyando su espalda contra la pared y sentándose como si se recostara. Me parecía extraño, a pesar de eso él lucía tranquilo y calmado, no parecía alterarse, más bien, parecía siempre pensativo. Si lo miramos de otra manera, era algo que me inquietaba. ¿Por qué me siguen?, dijo con una voz tranquila, y entonces me paralicé en ese momento. Ya lo habíamos seguido por unos días que ya se me había olvidado la razón por la que debíamos seguirlo, además de ocultarnos de las tropas de Barragán para que no traten de superarnos en número, pero aún así no era una buena excusa. Él levantó la mirada levemente, entonces solamente mantenerme fría y tratar de preguntarle algo para desviar el tema, simplemente no tenía respuesta a eso. Normalmente es un poco peligroso andar solo, incluso para un vasto lorde, es demasiado peligroso. ¿No deberías, al menos, tener un camarada?, decía yo en un tono frío tratando de desviar el tema, que creo que fue un éxito, pero pude sentir como él miraba al vacío, podía sentir como si su mirada cambiaba a una melancólica, era simplemente sentirla, no solamente quedándose mirando esa máscara que cubría su rostro, y entonces respondió con lentitud: yo no tengo camaradas, creo que los tuve alguna vez, pero... ¿eso está en duda? Eso fue lo que me respondió. Entonces, antes de que yo pudiera decir algo, continuó hablando: yo desde que puedo recordar he estado vagando por todo este lugar, por todo este mar blanco, caminando y caminando, no importaba a quién iba al frente, todos ellos querían devorarme o atacarme. Yo no nací así, yo no sé cómo me volví así, yo no sé quién soy. Ustedes han sido las primeras que no me han tratado de devorar. ¿Por qué no lo intentas ahora que estoy cansando?, respondió con algo de gracia en lo último, mientras yo me quedaba mirándolo fijamente. Esa era la misma pregunta que yo le hice hace algún tiempo, entonces yo solamente respondí con seriedad:
Yo no quiero obtener el poder devorando a otros. Si no puedo vencer sola, entonces yo junto con Rose, Sun-san y Apache lucharemos juntas y venceremos sin importar qué, decía yo como me lo había propuesto, mientras solamente pude oír una leve risa alegre por parte del Oyou pelo naranja. Por un momento creí que estaba burlándose de mí. Estaba lista para atacarlo cuando él habló. Ya veo, entonces no es extraño pensar así, dijo él, lo cual me confundió un poco. Entonces él aclaró su respuesta: es que yo también pienso así, pero en vez de combatir contra aquellos Oyou como instinto prefiero defenderme, por eso no quiero devorar, a pesar de lo fuerte de él. Había algo que hacía que nosotros nos quisiéramos devorar unos a otros, era simple instinto de supremacía. No éramos tan diferentes él y yo, ambos luchábamos contra ese instinto mientras yo ganaba contra él por mis camaradas. Él al estar solo parecía controlarlo, no ganarle pero controlarlo. Esa fue la primera vez que yo comprendí algo de ese extraño y curioso vasto lorde sin nombre. Sigue en Aribel Puff. Han pasado un par de meses, ese vasto lorde, ahora era uno de nuestro grupo. Yo aún no me quería confiar mucho en él, pero él simplemente se volvió un buen camarada. Mis camaradas tuvieron diferentes reacciones. Sun-san parecía ser la primera en aceptarlo como un camarada y se volvió su amiga rápidamente, aunque yo no quería admitirlo. Empecé a tener confianza en él como un camarada y como un amigo. Rose fue la segunda en admitirlo. Al poco tiempo ella empezó a encariñarse con él, tal vez por sus instintos felinos o simplemente por mentalidad de ella al estar en ese cuerpo de león. Eso causó algo de gracia, a decir de verdad. Apache fue un caso especial. Ella era la única que no parecía aceptar, pero a la vez sí parecía aceptarlo como un camarada. Al final ella decidió aceptarlo después de que él la salvara de un Oyou que estaba a punto de devorarla. ¿Qué era esa sensación que podía sentir y que me hacía reír? Era la felicidad de alguna forma. Él poco a poco mostró otra personalidad, un poco explosiva, un poco temporalmente, amable y profundo, también tonto y inmaduro pero a la vez maduro a veces, luchador y bastante fuerte espiritualmente. Poco a poco parecía que su instinto desaparecía con nosotros. Por un momento tuve ese pensamiento, en que no importaba si existían personas como Barragán o otros parecidos, si nos manteníamos juntos las cosas no eran tan malas, pero todo cambió ese día. Un grupo de Oyou Abjucha nos habían emboscado, pero eso no era lo que cambió, sino llegó una especie de Oyou. Este era más humanoide. Al darme cuenta que era uno de los que el vasto lorde se enfrentó la primera vez que lo conocí, cambió drásticamente. Incluso una parte de su rostro parecía verse mostrando una mirada con sed de venganza. Al principio pensé que podíamos vencerlo, pero estuve terriblemente equivocada y ese error me costó caro. Habíamos sido derrotados mientras el vasto lorde aún seguía en pie, herido pero aún en pie. Yo estaba demasiado cansada y un poco herida para seguir luchando, mientras Apache, Rose y Sun-san estaban heridas y inconsciente pero estaban vivas. No podía creerlo, éramos dos de la clase más fuerte de Oyou y estábamos siendo derrotados por ese tipo que el vasto lorde lo mandó a volar con solamente un puñetazo. Ja 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 ja. Arrodíllense ante mí, gracias a mi nueva fuerza ya ni ustedes dos juntos podrán vencerme. Ahora creo que es hora de terminar de acabar con ustedes para comenzar el festín, decía aquel Oyou arrogantemente. Yo sentía que fallaba, no podía seguir luchando, sentía que les fallaba a mis camaradas, pero en eso oí unas leves palabras. Lo siento, era la voz del vasto lorde pelo naranja ahora con la mirada baja. Fue realmente liberador y cálido el tiempo en que estuve con ustedes. Al final, ustedes fueron mis camaradas, por eso, ahí sentía un leve escalofrío y podía sentir mi cuerpo temblando. Era miedo mientras miraba como una energía alrededor de mi camarada empezaba a pasar alrededor. Era una energía de color negro y rojo con toques blancos. Parecía que todos los Abjucha conscientes estaban temblando, incluso el mismo Oyou que nos derrotó estaba temblando un poco. Los voy a proteger, fueron las últimas palabras conscientes que oí de él. Ahí él dio un fuerte rugido que hizo que dispersó toda la energía alrededor volara por los aires, haciendo que con mis pocas fuerzas me cubriera mis ojos. Él, Oyou, que tenía una katana en la mano, se lanzó contra el vasto lorde, ahora rugiendo, y luego hubo silencio. El pelo naranja atrapó la katana con la mano limpia y luego un cero empezó a formarse rápidamente en sus cuernos, pero podía sentir mi miedo advirtiéndome esta vez no se controlaba, este era su instinto.
Poco después caí inconsciente unos momentos, cuando abrí los ojos de nuevo aunque me costaba vi un lugar devastado, miles de cráneos de huecos tirados por ahí, algunos mordiscos y consumidos. Algunos destruidos y vueltos polvo, pero ahí pude ver mi camarada estaba empalando completamente a Loyou, que nos derrotó con su propia arma. Era algo irónico, pero pude notar como sus ojos reflejaban sed de sangre y destrucción, sed de destrucción. Lentamente dejó a un lado aquel Loyou mientras lentamente caminaba hacia mí. Sentía miedo, pero a la vez pude sentir el aura tranquila de él de nuevo, pero esta vez pude sentir su miedo de sí mismo. Lo último que oí antes de caer inconsciente fue: yo desaparecí aquí, Mori luchando. Diles eso por favor, adiós a Rivel. Por cierto, acabo de recordar mi nombre, te lo diré antes de que lo vuelva a olvidar. Es fin del POF. Espera, decía una rubia levantándose exaltada de su cama. Poco a poco miró a su alrededor. Estaba en su habitación, en la tercera fracción, en el castillo. Las noches después de eso, poco después fue encontrada por Aizen. Y se unió a los espadas. Hasta el momento no ha vuelto a ver a ese vasto lorde, pero últimamente esa semana había obtenido ese sueño una y otra vez. Los recuerdos de cómo conoció a ese vasto lorde, cómo fue su camarada, cómo desapareció y su miedo a su propio instinto. A Rivel solamente se dedicó a ponerse su clásico uniforme entre de arrancar. Mientras se acercó al balcón de su habitación, apoyándose del barandal de su balcón, mirando el cielo que nunca cambiaba. Siempre sería de noche en este lugar, pero eso no era lo que pensaba en ese momento. Aún meditaba su sueño, pero poco a poco se quedó. Un murmuro salió de sus pensamientos y de su voz: Ichigo. En el centro de la gran fortaleza de los espadas, las noches, se veían sus líderes Aizen, Jin, Ichimaru y Kaname. Tousen, a pesar de que ya tenían las 10 espadas listas, había llegado un descubrimiento hace algún tiempo. Habían encontrado un vasto lorde, que a pesar de no haberse convertido en arrancar, los informes de exploración dicen que podía combatir par a par contra los mismos números. Era algo que no solamente sorprendía a los arrancar, sino hizo que el interés de Aizen diera la orden de su búsqueda. Ahora ese Oyou, ahora estaba al frente de ellos, mientras Aizen poseía la Ogyoku en su mano y unió la Ogyoku en su mano, sorprendiendo ligeramente Jin y Tousen. Iba a hacer el mismo proceso por el cual Wonderways. Tienes miedo a tu propio poder, por lo cual yo te ayudaré a subir para que puedas dominar ese poder y servir para mi propósito, decía Aizen lentamente acercando la Ogyoku, empezando el proceso de shinigamificación. Poco a poco, el cuerpo del vasto lorde empezaba a tornarse de una piel morena en vez de blanca, y las líneas rojas se volvían más delgadas, pero no desaparecían, mientras lentamente los cambios iban por su cuerpo hasta obtener la apariencia de un humano, para ser exactos, un adolescente de 15 años, mientras se veía como el rostro del vasto lorde, o más bien su máscara, comenzaba a agrietarse y romperse sus cuernos hasta el punto en que se rompe completamente, sorprendiendo a Jin y Tousen, pero apareció una leve sonrisa en el rostro de Aizen. Este era el primer arrancar sin ningún pedazo de su máscara después de volverse Shinigami, pero lo que hizo sonreír al castaño fue el rostro del humano que era antes el vasto lorde. Vaya, es hasta irónico. Después de todo, ¿quién diría que volverías a aparecer de la manera más irónica posible? En efecto, su rostro era joven, se mostraba una mirada tranquila y decidida, mostrando un ligero resplandor de sus ojos de color ocre, mientras se veían que por un momento se tornaron de color amarillo, y a los lados de él, aparecieron extrañamente dos katanas, una grande, envuelta en vendas, que el pelín naranja largo parecía recordarla de algún lado, mientras su otra katana era de un color blanco puro con detalles negros. Aizen-sama está seguro de esto después de todo. Decía el pelimorado ciego, mientras entonces Aizen, que parecía ignorarlo, solamente preguntó algo que eso respondió a todas sus dudas. Respóndeme. ¿Cuál es tu nombre? Decía el ex capitán de la quinta división, mientras el pelinaranja, a pesar de que su máscara se había roto por completo, su cabello seguía igual de largo que cuando estaba en su forma vasto lorde, y él solamente cerró los ojos pensativo y respondió: yo no tengo nombre. Fin del capítulo 1.